Hermosa carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a la lectura de partir del versículo 9 al 13 inclusive. Dice la Escritura: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Señor, una vez más, nos dirigimos a ti con temor, en reverencia, reconociendo, Señor, quién eres tú, Señor, el Dios creador y sustentador de todas las cosas, el eterno Dios, el que no tiene comienzo ni fin. Señor, gracias porque decidiste, Señor, que viles pecadores como nosotros, que solamente merecedores del castigo eterno por nuestros pecados en el infierno, pudiéramos reconciliarnos contigo. Cero méritos humanos, 100% méritos tuyos divinos. Gracias por la obra de Cristo que hizo posible regalarnos esta gran salvación. Señor, y en esta mañana pedimos una vez más que tú nos ayudes a entender tu poderosa palabra, porque sabemos que tu palabra es toda poderosa. Por medio de tu palabra y el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, nos has revelado que nos has hecho nuevas criaturas. Señor, qué esperanza, Señor, que nos brinda, nos da al corazón saber, Señor, que tu palabra es toda poderosa, que tu Espíritu Santo es todopoderoso. Señor, y no hay persona que se pueda resistir a eso cuando tú decides quebrantarlo, humillarlos, hacer que se arrepientan, que vean su real condición delante de ti. Señor, gracias, porque no se basa en nuestras palabras, no se basa en nuestras habilidades, nuestras capacidades, sino en el poder de tu palabra. Y gracias, Señor, y queremos, Señor, una vez más, siempre comunicar tu palabra, porque tu palabra es toda poderosa. Tu palabra tiene sentido ser predicada, anunciada, proclamada. Señor, muchas gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La responsabilidad de ser mayordomo. Hoy vamos, con la ayuda del Señor, vamos a profundizar versículos 12 y 13 en esta mañana. Hemos estado, por eso leí los versículos anteriores, para entrar un poquito en contexto, domingos atrás, de que tenemos deberes como hijos de Dios, como todos aquellos que hemos nacido de nuevo no por nuestras capacidades, como decía recién en la oración, sino porque Dios hizo posible, Dios lo hizo todo. No teniendo nada, en absolutamente nada bueno en nosotros, Dios hizo darnos el nuevo nacimiento, regalarnos la vida espiritual. Y en el día de hoy, comienza acá, en el día de hoy, digo, en cuanto a que vamos a profundizar estos versículos, Pablo está escribiendo aquí a estos lectores originales y les dice, versículo 12, gozosos en la esperanza. Quiero que me acompañen por un momento a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Y dice así la Escritura: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? Estaba preso. Muchas veces nosotros pensamos que podemos gozarnos en el Señor, podemos regocijarnos en el Señor cuando las cosas salen como nosotros planeamos, cuando las cosas salen bien. Pero la realidad es que Pablo aquí preso, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que nos debemos regocijar en el Señor cuando las cosas salen bien, ¿verdad? No. Cuando casi todas las cosas salen bien. No. Siempre. Y entonces cuando las cosas salen mal, ¿qué hacemos? Nos regocijamos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia, porque el Señor es el mismo.
Dios es inmutable. El cielo, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, es producto de haber nacido de nuevo, como veíamos la semana pasada, que podemos amar a nuestro hermano sin condiciones, con el amor ágape, porque Dios nos concedió ese amor. Producto de haber nacido de nuevo. Producto de haber nacido de nuevo, podemos gozarnos en el Señor siempre. No cuando solamente las cosas salen bien, sino siempre. No importa qué circunstancia debamos atravesar o estemos atravesando, en el Señor podemos gozarnos siempre. A nuestro criterio, el criterio humano, parece totalmente absurdo. ¿Cómo te vas a regocijar en el Señor si las cosas no salen bien? Si las cosas se complican. Si te diagnostican cáncer, ¿cómo te vas a gozar en el Señor? ¿De qué me estás hablando? Bueno, Santiago, la carta de Santiago, si me acompañan, o si no pueden escuchar, no hay problema. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ninguno de nosotros quiere pasar por pruebas. Pero para Dios sí es necesario que pasemos por pruebas. Y debemos tener gozo. Ese gozo no nace de mi corazón. No nace de las lindas circunstancias que estoy atravesando. No. El gozo es en el Señor. Por eso dice Pablo ahí que leímos en Filipenses 4:4 que regocijaos en el Señor. Siempre. En Él podemos gozarnos siempre, a pesar de las circunstancias. Entonces no debemos limitar nuestro gozo a las circunstancias. Nuestro gozo debe ser permanente, debe ser constante. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Ya hemos estudiado capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Y qué esperanza nos dice que tenemos aquí Pablo en capítulo 8? Bueno, también podemos mencionar en el versículo 28 que hemos tomado un buen tiempo para estudiar ese versículo, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, dice Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que a Dios amamos. Amamos a Dios, ¿por qué? Porque dice Juan, porque Él nos amó primero, porque Él nos convirtió en sus hijos, porque Él nos dio el nuevo nacimiento, porque Él nos convirtió en nuevas criaturas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y por lo tanto podemos saber con certeza que todas las cosas que nos suceden, Él las encamina para bien, para nuestro bien verdadero. Pero más adelante, al final de este capítulo 8 de Romanos, dice Pablo aquí en versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A partir del instante que sos un hijo o una hija de Dios, no hay cosa creada en ninguna parte que te pueda separar del amor de Dios, que dejes de ser salvo, que pierdas la comunión con Dios. No hay nada, dice. No hay nada, dice Pablo. No existe nada creado que te pueda hacer eso. No existe circunstancia, no existe poder en el mundo que te pueda separar. Por lo tanto, más adelante Pablo nos está diciendo ahora en el capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. No lo leí, pero si se fija en el mismo capítulo 8 de Romanos, versículo 24 y 25 nos dice... Perdón. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque en esperanza fuimos salvos. Y también después de haber dicho de que
de que todas las cosas nos ayudan a bien, dice también que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dios en Cristo llevó a cabo una obra completa. No hay algo que le falte terminar. Falta que para nosotros llegue ese momento en la línea del tiempo. Pero Dios ya concretó, ya llevó a cabo una obra completa. Así de la forma que podemos estar seguros de que en un instante hemos sido declarados justos, en un instante seremos glorificados. Seremos glorificados. Y de eso podemos estar seguros. Y de que nada ni nadie nos puede separar de su divino amor. Nada. Por lo tanto, Pablo, aquí, capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza. ¿Sos un hijo, una hija de Dios? Debes tener esperanza. Y debes gozarte en la esperanza. ¿Por qué? Porque la misma Escritura te certifica que del minuto, del instante que sos un hijo, una hija de Dios, no hay circunstancia tan difícil. No hay un diagnóstico de cáncer, no hay una tortura, no existe la muerte física que te pueda cambiar esa realidad. Nunca vas a dejar de ser hijo o hija de Dios. ¿Comprendés eso? Es la palabra del Señor que declara eso. No lo digo yo. Yo repito lo que dice acá. Yo anuncio, proclamo lo que dice acá. Dios te da la seguridad. Por eso cuando hay muchas personas que dicen, bueno, yo creo que por un tiempo fui hijo de Dios, después me aparté, y después volví, y después me aparté, y después volví. Del minuto, del instante que sos un hijo de Dios, vas a ser siempre un hijo de Dios. Quizás todas esas veces que vos mencionás, que te apartaste, que volviste, que te apartaste, que volviste, nunca fuiste un hijo de Dios. Quizás fuiste un religioso, una religiosa. Porque Dios dice su palabra, no lo digo yo nuevamente, Dios dice que del instante que somos, Él nos declara justo, Él nos anotó en el libro de la vida. Y Dios no está en ningún lugar, podemos ver que diga, no, me equivoqué, acá borré. No, ahora se fue tras los afanes de este mundo, de las cosas que le ofrecía este mundo, de los deleites, de los deseos de su carne. Y ahora no, ahora nuevamente es mi hijo, así que lo voy a anotar, es mi hija, lo voy a anotar acá. No, una vez y para siempre. La Biblia no se contradice, que nosotros no la entendamos correctamente es otro tema, pero la Biblia no se contradice. La Biblia de tapa a tapa es la verdad de Dios, es su palabra. Y aquí Pablo nos dice que nos debemos gozar en la esperanza, gozar en la esperanza. También, 1 Corintios 15, 58, escribe Pablo aquí, diciendo que así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En su gracia y misericordia quiere, como hemos estado estudiando ya desde el comienzo de esta carta, que el Señor te ha dado capacidades para que la uses en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. No solamente ha querido salvarte, sino también te quiere usar. No porque Dios necesite, sino porque Él te quiere dar ese privilegio. Y Él te quiere usar. Y acá Pablo dice, trabajo en el Señor, para que mi trabajo en el Señor no sea en vano. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo como Dios dice. Quiero hacerlo de una forma gozosa, en la esperanza, sabiendo, aguardando su venida. Quiero que llegue aquel día, como dice Mateo 25, 21, que Dios me pueda decir, bien, buen siervo y fiel. En 2 Timoteo 4, 8, Pablo dice, sabemos que nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y también a todos los que aman su venida. Gozosos en la esperanza. Estoy aguardando su venida. Con gozo. Sí, obviamente, como hemos dicho más de una oportunidad, queremos ver nuestros seres queridos, amados y conocidos, y vecinos, y compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que Dios los convierte y que sean hijos. Porque no queremos que pasen al lugar donde merecemos todos, que es el castigo eterno. Queremos que sean salvos. Queremos que procedan al arrepentimiento. Queremos que crean en el Evangelio.
Queremos que Dios lo salve, que le regale el nuevo nacimiento. Pero aún así estamos aguardando la venida del Señor. Deseamos con gozo, esperamos aquel momento. Sabemos que aún todo lo que podamos atravesar acá, por lo más allá de lo difícil que sea, es muy corto el tiempo, como ya hemos estudiado también hace varios domingos atrás en la carta de Santiago. La vida humana es muy breve, muy corta. Pensamos cuando somos muchachillos, cuando somos niños, que la vida de un adulto es muy larga, muy extensa, pero la realidad es que no, la realidad es que no. He hablado más de una persona que ha cumplido más de 80 años y todos me dicen lo mismo. No me pareció tan larga la vida, me pareció muy corta. Pero no es porque esa persona sea la persona más sabia que he consultado, sino porque la Biblia dice eso. La Biblia dice eso. Es muy breve. Y a nosotros nos está aguardando una vida eterna. Hay esperanza, tenemos esperanza, porque Dios ha hecho la obra. Dios nos convirtió en sus hijos. Y tenemos sus recursos y tenemos de su gozo. Y Pablo dice acá, gozosos en la esperanza. Y continúa diciendo el texto, sufridos en la tribulación. Es debido a que nos podemos regocijar en la esperanza que nos aguarda, que podemos perseverar en la tribulación. Podemos perseverar en la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos, que los recursos de fortaleza vienen de parte de Dios, de que es un tiempo de tribulación, puede ser un tiempo de tribulación, pero siempre va a ser muy breve. Comparado con la eternidad, siempre va a ser breve, siempre va a ser corto. Y podemos tener esa certeza porque Dios nos da la certeza. Pablo, ya lo hemos estudiado también, capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 2 en adelante, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Una persona que no conoce a Dios no puede decir esto con verdad. No se gloria en las tribulaciones, todo lo contrario. Reniega de Dios, insulta a Dios. Sabiendo que la tribulación, dice Pablo, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente en Cristo, con el nuevo nacimiento, podemos soportar el tiempo de tribulación. En Colosenses 3, 2 y 13, dice Pablo también aquí escribiendo esta carta, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ¿qué persona puede soportar a otro y perdonar a otro si no ha nacido de nuevo? ¿Qué persona? ¿Qué persona? Ninguna. Es imposible. Solamente podemos hacer esto cuando hemos sido nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Cuando Dios nos ha regalado el nuevo nacimiento. No podemos perdonar. Hay cosas de las cuales nosotros decimos por naturaleza, no es lo que me hizo esta persona o lo que me hicieron estas personas, es imperdonable. Es imperdonable. No se puede perdonar. ¿Cómo voy a perdonar semejante ofensa? En Cristo, como nueva criatura, no existe tal cosa. Debemos perdonar. ¿Qué tal cosa tan imperdonable Cristo no te perdonó? Estoy haciendo un juego de palabras. Todo nos perdonó. Todo, absolutamente todo. Todo. Y dice de la forma, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, debemos perdonar a los demás. Pero eso es posible producto del nuevo nacimiento, que lo hace Dios, que lo lleva a cabo Dios. ¿Cómo podemos gozar a pesar de estar en medio de la tribulación? Es algo que el Señor nos concede. ¿Cómo podemos disfrutar de su paz? Como también dice en Filipenses, hay 4 un poquito más adelante de lo que leímos. Es la paz de Dios, no es tu paz, no es la paz del mundo. Son cosas que nosotros podemos disfrutar como producto de haber nacido de nuevo,
que provienen de Dios mismo. No los generamos nosotros. Pero podemos, como hijos de Dios, gloriarnos juntamente, como dice Pablo acá, en capítulo 5, versículo 2 en adelante, gloriarnos en las tribulaciones. Podemos, por su gracia y misericordia, podemos perseverar en las tribulaciones y descansando en el tiempo de Él. Nosotros queremos que no venga directamente, que no vengan momentos de sufrimiento, que no vengan problemas, que no vengan las pruebas. Pero Dios nos dice, hijitos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Gócense en el Señor siempre, no importa cómo la están pasando, qué problemas tienen. En el Señor se pueden gozar, porque el Señor no cambia. En medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, el Señor no te da la espalda. El Señor está con vos. Está con vos. Está en vos, como hijo o hija de Él que sos. Y está con vos. Dice Pablo, aquí en Romanos 12, constantes en la oración. Constantes en la oración. Muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles para que aprendamos lo que es ser constante en la oración. Cuando todas las cosas salen como nosotros queremos, estamos muy agradecidos, pero no somos constantes en la oración. Y quizás Dios quiere en su gracia y misericordia que aprendamos a ser constantes en la oración. Y hace que las cosas no salgan como nosotros planeamos. Y vienen pruebas, y vienen aflicción, y viene adversidad. Y ahí donde doblamos rodillas, oramos un día, 2 días, por varios momentos en el día. Y muchas veces nuestro sueño es quitado. ¿Y qué hacemos en ese momento? Oramos. La expresión para constante en el griego tiene el significado literal de ser fuerte en dirección a alguna cosa. Ser fuerte en dirección a alguna cosa. Y también tiene la idea de empeño, de firmeza. Por naturaleza no somos constantes en la oración. Tendemos a solucionar las cosas a nuestra manera, a no buscar la guía de Dios. Como estudiamos en aquella oportunidad, Santiago, del 13 al 17, de cuando tenemos que buscar la guía de Dios, una y otra vez en oración. Si vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Un poquito más adelante, capítulo 6 de Hechos, versículo 4, si nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Allí cuando se buscaron diáconos, había que, para ellos era, primordial, de gran importancia, persistir en la oración y la palabra, y el ministerio de la palabra. Ser constantes, ser fuerte en esa dirección, poner empeño, estar firmes, constantes en oración. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debo, como hijo de Dios, así como respiro en mi vida física, respiro el aire que necesito todos los días, debo de orar de una forma constante. Debo ser constante en la oración. Debe ser un hábito común de cualquier hijo o hija de Dios.
así como es el respirar para tu vida física. También en Judas, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Pablo también exhortó en su primera carta a Timoteo a todos en la iglesia que hicieran rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y en 1 Tesalonicenses 5:17, que sabemos que conocemos muy bien, que dice: orar sin cesar. Orar sin cesar. Constantemente debemos orar, así como al respirar. Pero como dije antes, quizás cuando todas las cosas creemos nosotros tener el control, que no es así, pero nosotros estamos por ahí un poco engañados y creemos que está todo bajo nuestro control, no oramos de una forma constante. Cuando las cosas se complican, ahí nos lleva a doblar rodillas y a orar. Pero debemos tener ese hábito, debemos cumplir con lo que le dice la Escritura, con esta responsabilidad, porque lo que tenemos nosotros no lo generamos nosotros, lo tenemos por gracia de parte de Dios, y nosotros somos mayordomos, tenemos una responsabilidad y tenemos que dar cuenta, y mientras tanto dice que debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y luego continúa diciendo también en nuestra responsabilidad que debemos, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. En esta vida física el Señor nos usa para que ayudemos en cuanto a las necesidades del resto de los hermanos, como veíamos en demostración de nuestro amor verdadero, del amor que proviene de Dios, el amor ágape. En esta vida, en esta nueva vida, esta vida sobrenatural que nos ha concedido el Señor. Y debe ser nuestra prioridad la necesidad de mi hermano, la necesidad de mi hermana. Y debe exteriorizarse esa vida nueva, ese nuevo nacimiento. ¿Cómo? Satisfaciendo las necesidades de los hermanos en la fe, considerando las necesidades de los hermanos de la fe más importantes que las propias. Compartir para las necesidades de los santos. La expresión compartiendo proviene del término griego que significa participar o compartir. Y el sustantivo que todos conocemos, koinonía, que se traduce con frecuencia comunión o compañerismo. El significado básico es el de tener vínculos comunes o estar asociado a la misma causa, lo que implica compartir de forma mutua, unos con otros. El espíritu dispuesto a compartir se hizo evidente de inmediato en la iglesia primitiva, cuando los creyentes después de Pentecostés perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Coinonía. La comunión unos con otros. Y continúa diciendo el texto: en el partimiento del pan y de las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí dice, no necesariamente lo tienen que buscar, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Koinonía, comunión, compartir con el resto de los hermanos, con los santos, compartiendo para las necesidades de los santos. Allí en 1 de Pedro usa esta palabra para hablar acerca de los padecimientos de Cristo. 1 de Pedro 4:13. ¿Alguien que lo puede leer, por favor? 1 de Pedro 4:13.
Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muchas gracias. Hace referencia a nuestra participación. Y también dice que debemos gozarnos en los padecimientos de Cristo. Lo que decíamos antes. A nuestro entendimiento humano parece ridículo, parece totalmente absurdo. ¿Cómo nos vamos a gozar cuando padezco? No puedo hacer eso. En el Señor sí me puedo gozar. En el Señor sí. Sabiendo que de Él provienen todos los recursos. De Él proviene la nueva naturaleza. De Él provienen los recursos. Puesto que el énfasis del texto presente de Romanos 12 se hace en dar, en compartir, el apóstol Pablo habla de demostrar el amor fraternal, como ya hemos estudiado, versículo 9, compartiendo para los santos. Compartiendo para los santos. Producto de haber nacido de nuevo, tengo el amor de Dios. Por tener el amor de Dios no me pesa, no me detiene el compartir para las necesidades de los santos. Pablo también, allí en 1 Timoteo 6, 17 y 18, 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios nos da abundantes riquezas, lo suficiente para que las disfrutemos. Dice Efesios 1 que nos bendijo con toda visión espiritual. Versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Como decíamos hoy, ¿quién puede cambiar eso? ¿Quién puede alterar eso? ¿Quién puede quitarte toda esa bendición? Nadie. Nadie. Y nosotros hemos sido premiados por su gracia y misericordia con esas bendiciones que nosotros no generamos. Ninguna. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. De gracia. No podemos alardear de nada, vanagloriarnos de nada, porque nada tenemos. Nada tenemos, nada valioso tenemos, ni para ofrecer a Dios, ni como hijo de Dios tampoco, porque Él nos da la capacidad, Él nos da los recursos, todo proviene de Él. A los ojos de la sociedad hay muchas cosas que ellos dicen que nosotros tenemos derechos de propiedad ante esta sociedad, de ciertas cosas, quizás un vehículo, quizás una casa, quizás una bicicleta, una moto, montones de cosas, un electrodoméstico. Pero delante del Señor, de nada somos dueños en este mundo. De nada. Somos simples mayordomos de todas las cosas con las que Él nos ha bendecido. Somos mayordomos, simplemente mayordomos. Y una de nuestras responsabilidades más importantes como mayordomo consiste en utilizar esos recursos del Señor en su gracia nos ha concedido para contribuir a la satisfacción de las necesidades de los santos. Es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Es contribuir a la satisfacción de las necesidades de los santos. ¿Quiénes son estos? Los santos que figura acá. Tus hermanos, tus hermanas en Cristo. Todo lo que podés disponer, que ante los ojos de la sociedad parece que sos el propietario de todas esas cosas.
todos esos recursos tienen que contribuir a la satisfacción de las necesidades de tus hermanos en Cristo. En la parábola del buen samaritano, Jesús dejó bien en claro que tenemos la responsabilidad de ayudar como mejor podamos a cualquier persona que encontremos en necesidad. Pero tenemos, según la Escritura, una responsabilidad mayor de servir a nuestros hermanos en Cristo. Fíjate que dice Gálatas 6. Gálatas 6. Dice así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos como creyentes la responsabilidad de ayudar a cualquier persona que encontremos en necesidad. Pero no olvidemos que nuestra mayor responsabilidad es ayudar a nuestros hermanos cristianos, creyentes, a nuestros hermanos en Cristo. Eso es lo que Dios ha ordenado. Y continúa diciendo el texto de Romanos 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. El significado literal de esta frase en griego es procurando el amor a los extraños. Procurando el amor a los extraños. En otras palabras, no solo estamos llamados a satisfacer las necesidades de las personas que encontremos a nuestro paso por esta tierra, sean creyentes o incrédulos, sino que también debemos buscar oportunidades para ayudarles. Alguien que lea, por favor, Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Tenemos delante de Dios una gran responsabilidad, como vimos anteriormente, de practicar la hospitalidad, de hacer bien, de satisfacer las necesidades de los demás, y mayormente, como veíamos en Gálatas, los de la familia de la fe. Pero también tenemos que practicar la hospitalidad. Pablo está hablando a todos los creyentes, pero deja también en claro que los líderes también debían ser un buen ejemplo de ser hospitalario. Y eso lo encontramos en Tito 1:8. Tito 1:8. Requisitos para ancianos, para obispo, para pastor, maestro. Dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador. Los líderes también deben dar buen ejemplo de ser hospedador, de practicar la hospitalidad. Pero no solamente recae la responsabilidad sobre los líderes también la tienen que tener y cumplir. Los creyentes, todo hijo o hija de Dios, debe practicar la hospitalidad y debe ser ejercida sin hipocresía, con verdadero interés, como veíamos la semana pasada, solícitos en ayudar, en cubrir, en satisfacer esa necesidad que he notado de mi hermano o de mi hermana, sin hipocresía, sin que sea una carga. La amonestación de Jesús a su anfitrión fariseo también se aplica a todos sus seguidores. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas así recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 12 al 14.
En tiempos del Nuevo Testamento no había grandes hoteles. Y si había algunos lugares, eran muy costosos. Pero sí había familias creyentes que abrían las puertas de sus casas, de sus hogares, para que pasaran esos hijos de Dios ahí descansando, compartiendo ese techo. Porque no había lugar. Juan elogia a Gallo por su generosidad en este sentido y dice allí en su carta, tercera carta, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. 3 Juan 5 al 8. Debemos atender a la exhortación. Dice Pedro también en su primera carta 4 al 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No debe ser una carga. Cuando hagas lo que hagas, no debe ser una carga para Dios hacerlo, porque lo estás haciendo para Dios. Dios te dio los recursos. Es producto de un nuevo nacimiento que podés hacer eso, y Dios te pide que vivas de esa forma. Hoy leíamos el texto de Colosenses que dice: vestíos como hijos de Dios, y debemos cumplir con esta responsabilidad, pero no debe ser una carga obedecer a Dios. Que sea una lucha interna con nuestra vieja naturaleza, sí, pero no debo ser todo el tiempo como un pesar. Tengo que hacer esto, ya mala cara, mala actitud. Debe ser un privilegio, debe ser realmente, como veíamos la semana pasada también, una gran oportunidad que el Señor nos concede, de poder hacer uso de los recursos que Él nos ha dado, porque tampoco son nuestros. Él nos ha dado. Si tenés un trabajo, pero previamente lo tenés porque primero tenés salud para tener ese trabajo. Y después podés permanecer en ese porque Él te concede su gracia para que puedas cumplir ante la demanda del empleador. Tenés un dinero que disponés, tenés recursos gracias a Él. Y debes ser fiel en administrar sabiamente lo que Él te ha dado. Vos no decidís cuándo enfermarte o cuándo no. Nadie se quiere enfermar. Y si Él te ha dado la capacidad de poder estar varios meses, varias semanas con salud, es por su gracia. Y podés así cumplir tu trabajo y podés así tener que compartir con los demás. Todo tenemos de Él. Y en cuanto a lo espiritual, eso en cuanto a lo físico y a lo material, a lo temporal. Pero en cuanto a lo espiritual, lo tenemos por su gracia también. Son capacidades dadas por Él. Son recursos que provienen de Él. No los generamos nosotros. Y ante eso somos mayordomos, somos responsables de esa mayordomía. Nada tenemos, nada generamos nosotros. Nos ha sido todo prestado. Nosotros debemos ser fieles mayordomos, fieles siervos de Él. Y acá Pablo nos dice: practicando la hospitalidad. Primero Pedro 4:9 dije que él también nos exhorta a que debemos hospedar los unos a los otros. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si tenés la oportunidad de hospedar a alguien, considéralo como un privilegio, no como una carga. Es un privilegio, es una oportunidad que el Señor te da para servirle de esa forma. Y para ir terminando, segunda de Timoteo 1:16. Segunda de Timoteo 1:16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó.
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Muchas veces, dice Pablo, muchas veces me confortó. Y no se avergonzó de mis cadenas. Y también dice, me buscó solícitamente y me halló. En ningún momento para Onesíforo fue una carga el apóstol Pablo. Todo lo contrario. Fue un privilegio. Fue una bendición poder abrir las puertas de su casa. Poder hospedarlo, poder curar las heridas y poder darle de comer. Dios quiera obrar en cada uno de nuestros corazones y ayudarnos a darnos cuenta de que solamente somos administradores de los recursos que Él nos ha dado. Y un día vamos a tener que dar cuenta de esto. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado? Con lo que el Señor nos ha confiado. El amor ágape no lo generaste vos. El amor fraternal no lo generaste vos. La capacidad para soportarme a mí no la generaste vos. El ser ferviente en espíritu, eso tampoco lo generaste vos. El poder, esa capacidad de poder estar gozoso en medio de la tribulación, tampoco lo generaste vos. Él nos da la sabiduría y la fuerza para poder ser constantes en la oración, algo que vos tampoco generaste. Si tenés algo para compartir, vos quizás pensás en algún momento, no, pero gracias a mi fuerza, gracias a mi inteligencia, gracias a mi capacidad, gracias a esto, gracias a mí, ahora tengo que compartir con los necesitados, para compartir con los hermanos que pasan necesidad. Bueno, si vos te fijás, como hemos leído más de una vez, capítulo 11 de Romanos, versículo 36, dice algo muy interesante, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Son todas las cosas. Dios quiera que puedas comprender esta verdad y puedas tomar como un tremendo privilegio y una oportunidad para servirle a Dios. Que el Señor bendiga su palabra y te dé el entendimiento necesario para poder comprender su palabra. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque, como decía al comienzo, tu palabra es verdad y es toda poderosa. Señor, y a pesar de quien la proclame, Señor, tu palabra es impresionante, convierte el alma, porque es perfecta, como ella misma revela. Señor, y gracias porque no está limitada al carácter de las personas, a qué tan incrédulo sea, porque están todos en la misma condición, como decíamos también hoy. Señor, no importa nada, no importa la cultura, no importa la rebeldía que haya en el corazón, no importa nada. Señor, porque tu palabra es toda poderosa. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser, de cualquier ser humano. Y gracias, Señor, porque eso nos da esperanza. O sea, eso nos da paz al corazón de esperar tus tiempos en aquellas personas que amamos que todavía no son tus hijos. Señor, pedimos, Señor, para que tú obres en cada uno de ellos. Y nosotros, que ya somos tus hijos, que, Señor, que seamos responsables con todas las cosas que tú nos has concedido en esta mayordomía que tenemos que llevar a cabo aquí, por amor a ti, nada más. Señor, gracias. Qué privilegio. Señor, qué lindas oportunidades que tú nos brindas para que podamos servir. Que no desaprovechemos, Señor. Y que podamos siempre darte la gloria a ti en todo. Y que no nos creamos nunca nada, Señor. Que no nos vanagloriemos. Que no nos jactemos de nada, Señor, personal. Que reconozcamos, Señor, lo que tu palabra dice. Que de ti hemos recibido todo. Hemos recibido de gracia, damos de gracia. Pedimos, Señor, por tu palabra una vez más para que obre en cada uno de nuestros corazones y obre con tu Espíritu Santo, convenciendo pecados, Señor, a quien todavía no ha convencido. Y te damos gracias, Señor, una vez más, y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.